Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos todos a la hora 22. Esta noche vamos a hablar de la situación del mundo eléctrico en la República Dominicana. Para tal fin recibo con mucho agrado a Juan Tomás García, quien es experto en esa área, por demás también miembro del partido político Fuerza del Pueblo, uno de los miembros principales de su directiva. Hoy día él está con nosotros en su calidad de profesional de ese mundo tan interesante. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarnos a tu programa y permitirnos comunicarnos con el pueblo dominicano para ofrecerle algunas ideas de cómo anda el mundo eléctrico en la República Dominicana. Cuando conversábamos hace unos días, Juan Tomás, sobre las situaciones que se presentan con las deficiencias que tienen, que las redes, que la distribución, que la generación que siempre está faltando, tocabas un tema importantísimo, la innovación y la tecnología aplicada a tanto a la gestión energética. Exacto, la gestión eléctrica. Quiero que empecemos por ahí. Mira, la realidad es que el mundo de la energía eléctrica, sobre todo la distribución, ha sufrido unos cambios muy interesantes. Y tú haces gestión sin necesidad de tener de manera implícita la persona en el lugar de los hechos. Una vez tú instalas, ya tú gestionas a distancia, tú lees, chequeas, reconectas, en fin, haces gestión, evitas robos, todo esto sin la necesidad de estar un personal chequeando físicamente. Eso me permite a mí saber en tiempo real si tú estás consumiendo, si no estás consumiendo, si un grupo de medidores que están conectados a un totalizador que le llamamos medidor madre, si todos ellos están recibiendo energía o si hay uno que de una manera fraudulenta se está apropiando de esa energía. El medidor madre retira del transformador, totaliza y a los hijos le suma lo que está entregándole. Si en algún momento no le cuadra esa sumatoria, ella comienza a averiguar cuál es el hijo que la está sustrayendo. Y en ese momento, pues, ya nos manda una señal y recibimos toda la información de quién es, cuál es el número del contador, cómo se llama, la ubicación de la persona, en fin. Y con esta información nosotros tomamos medidas para ya sea procesarlo, si lo vamos a procesar de manera judicial, acusándolo de robo de energía, o si es una persona que por su condición de extrema pobreza o calamidad, o que en ese momento perdió el trabajo, porque puede darse, pues se toman decisiones y el gobierno podría en ese momento tomar la decisión si lo procesa judicialmente o si esa persona lo investiga, se amonesta y se le busca una solución puntual a su problema y se lleva al plan social de la presidencia, en donde existe la tarjeta Solidaridad, y esta tarjeta tiene a su vez una gaveta que es Bonoluz, y a través de ahí podría entonces subsidiarse. Pero lo más importante, no es lo más importante, pero sí algo sumamente importante, es que no tengo ya que mandar una brigada a desconectar, que es algo que causa irritación y por lo que han habido hasta problemas de armas de fuego en ese sentido, personas que han impedido que la brigada hagan su trabajo, y aquí pues ese tipo de cosas se podían minimizar, no evitar. Pero esta herramienta o mecanismo que estás explicando, Juan Tomás, entiendo que es a futuro, porque de este, del sur y de norte no pienso que utilicen ese mecanismo. La realidad es que si se quiere resolver el problema eléctrico de una manera definitiva, lo primero que tenemos que hacer es medir la energía eléctrica. Y hace tiempo que en la Ley General de Electricidad, la 12501, modificada por la 18607, existe esa tecnología y es obligatoria. Pero, ¿Cómo se llama esa tecnología? Una tecnología de medición, no tiene un nombre específico,
Es simplemente una tecnología que cuenta con un totalizador y varios hijos del totalizador. Y entonces, para que se ponga de manifiesto y en práctica como uso, para poder aplicarse, tiene que estar... Decisión política, básicamente. Ok, pero en la práctica, en el terreno, en cada sector, en cada edificio... En cada cliente. En cada cliente. Cada cliente va a estar medido por un medidor hijo y los medidores madre solamente pueden tener N cantidad de hijos, no es indefinido. Hay sistemas que tienen 36, hay otros que tienen 48, hay otros que tienen 100, pero son en base a esa cantidad de hijos. O sea que cuando ese reglamento eléctrico entró en vigencia, se establecía la utilización de ese tipo. Ya era obligatorio la utilización de un sistema similar. Pero en ese momento existía. Sí, en ese momento existía. Estamos hablando del 2007. O sea, por eso es que dices que es básicamente por decisión política que no se ha aplicado. Claro que sí, y por decisión política de que se mida también a todo el mundo, porque con a través de ese sistema también podemos trabajar lo que es el prepago. O sea, ese mismo sistema me serviría como prepago para aquellos que no reúnen las condiciones de tener un servicio postpago, lo tengan prepago. Y el costo, porque en la práctica pudiera el Estado, las distribuidoras, asumir la integración de ese tipo de artículos. Claro que sí, es un costo de aproximadamente de un 30 a un 40 por encima, pero que, señores, se recupera inmediatamente. Estamos perdiendo 1.800 millones de dólares el año pasado y para este año se estima que son 2.100. Yo pienso que van a ser 2.300. Como van las cosas, yo entiendo que vamos a llegar hasta ahí. Pero eso sería recuperable, quizás si no en el primer año, pero en el segundo año, y además sería de una manera definitiva. Hoy en día tenemos apagones. ¿Y por qué tenemos apagones? Las redes eléctricas son diseñadas en virtud de una potencia, que la convertimos en amperes. Es una ecuación ya un poco más profunda para que la gente lo entienda. Si yo hago los cálculos para una red que voy a pasar por ahí 1.000 kilos, yo hago una ecuación matemática y determino el grosor dependiendo del voltaje y el amperaje que voy a manejar y ya, pues ahí está la red. Hoy en día, ¿qué ha pasado? Los barrios están medidos en una proporción de menos de un 50 a un 50%. Cuando dices medido es comercializado. No, medidos con medidores. Exacto, o sea que solamente paga la mitad. No, pero además de que la paga, que está midiéndose lo que consume. Entonces esos barrios, además de que son los que tienen una mayor incidencia del subsidio cruzado que existe hoy, porque sus clientes los clientes de ese barrio consumen menos de 700 kilos. Perdón. Entonces, la realidad es que hay una parte que no está siendo medida, pero sí contratada de manera legal, que son los que tienen una tarifa por promedio. Y hay otros que se la están robando dentro del mismo barrio. Eso significa que las pérdidas en ese sector son inmensamente altas. Si yo no lo mido, si yo no sé como distribuidora qué estoy perdiendo, con quién, pues simplemente sé que tengo pérdida, pero no sé a quién. Lo importante de esto es que vamos a medir. Y si usted es merecedor de un subsidio, a usted se le va a dar ese subsidio. Sí, porque van a identificar que yo no estoy pagando, averiguan el Estado por qué no estoy pagando, entonces si es porque no tengo capacidad por mi situación social, ahí Exacto. Aplico a lo que mencionabas de bono luz. De bono luz, y además el que no esté conectado, que no esté siendo medido, porque acuérdate que hay un 32% de pérdida que son correspondientes a la energía comprada pero no facturada. Ahí están las pérdidas técnicas y la no técnica. La comprada, facturada pero no cobrada apenas llega a un 9. Que es esto me dice a mí que ha faltado tanto de un lado como la comprada y no cobrada y no facturada, como la facturada y no cobrada, que hay una falta de gestión en la actualidad, pero también hay una falta de equipo. Este gobierno no ha comprado ni un solo medidor, ni uno solo.
El 16 de agosto va a ser un año que el presidente de la República ordenó la compra de 500.000 medidores. Y un año después, no sé por qué no se ha comprado. Se establece que los medidores no están en una ferretería, que hay que mandarlo a fabricar. Señor presidente, si su equipo no ha sido capaz de mandar a fabricar y recibir en un año los medidores, cancélelo a todo, porque eso es una falta de capacidad, una falta de gestión que tiene condenado al país a la oscuridad. Tú trabajas en el sector privado a nivel alto de lo que tiene que ver con comercialización de energía. Cuando ustedes necesitan medidores, ahora que hablas de que en un año 500.000 de estos no se ha podido comprar, ¿cómo ustedes resuelven esa situación? Por lo que veo, estás quejándote. Mira, realmente yo no trabajo, yo no soy empleado de ninguna distribuidora, pero sí conozco el funcionamiento de varias distribuidoras de energía, sobre todo que son sistemas aislados. Pero indicas que, sí, que han debido poder, claro, han podido estar comprados. Y han podido comprar, y han podido ¿Cuál desarrollar. ¿Cuál es el mecanismo de adquirirlo? Ir a donde lo venden, porque los medidores no es algo que se vende, hay una fábrica, hay muchas, miles de fábricas, usted tiene que identificar la tecnología que usted va a utilizar, si la medición va a ser a través de las propias redes eléctricas o a través de internet, perdón. Si se autorizó por parte del presidente de la República la compra de 500.000, ¿qué justifica que no se haya comprado uno solo? ¿Tú te acuerdas la firma del Rabito? Oh. El doctor Balaguer se decía, porque no me consta, que él aprobaba algunas veces algunas cosas por compromiso y te entregaba una comunicación firmada y dependía si la firma tenía el rabito o no tenía el rabito, era buena o era mala. Yo no sé si esta comunicación del presidente anunciando que él iba a ordenar la compra de los 500.000 medidores era con el rabito o sin el rabito. Me parece que era sin el rabito porque no se han comprado y en un año deberíamos de estar tiempo suficiente hasta para instalar una fábrica aquí y exportar. Entonces, ese cuento yo no me lo creo, ni entiendo que deba ser una excusa para ninguno de los administradores de la GEDE hablar ese tema y tomarlo como excusa. La empresa o el Estado en cualquier país que requiera de una cantidad determinada de medidores puede adquirirlos sin mayores contratiempos, entonces. Claro que sí. Claro que sí, un medidor debe tomar una décima de tiempo de lo que debe tomar la fabricación de una computadora. Realmente los medidores de ese tipo son una especie de computadora que tú la reprogramas, pero muy pequeña. Es como que tú me digas a mí que para tú poner un celular, que debe ser algo parecido, la tecnología, yo tengo que esperar años para yo recibirlo, ¿no? Es verdad que no están listos, pero tú puedes mandar ordenarlo y eso quizás 2 o 3 meses deben de estar aquí. Hablas de alrededor de 2.000 millones de dólares para este año que el gobierno va a tener que aportar como asistencia al sector eléctrico. Si lo fuéramos a distribuir, ¿dónde está la mayor precariedad de este sector? Generación, distribución, comercialización, transmisión. Si me tocara a mí la decisión de dónde yo tomar ese dinero para invertirlo para que fuera productivo, yo me fuera definitivamente a distribución. Ahora, ¿quién es el que pierde en este negocio? El culpable de la pérdida es distribución. Distribución es quien no ha hecho su trabajo y no ha estado a la altura de los demás, que son generación y transmisión. ¿Cómo se explica esto? Sencillo, si yo como distribuidora no recibo el dinero suficiente para yo hacer las reinversiones que requiere el manejo de la operación de distribución, pues obviamente yo no puedo rendir los frutos que yo como parte de un sistema debo rendir. Te recuerdo que ni generación ni transmisión tienen caja, no generan, a menos que no sea con algunos de los clientes no regulados, que son los que pasan de 1.000 kilos, que tienen derecho a comprar de manera directa. Pero la caja real del sector es la distribución.
Si distribución no recoge la cantidad de dinero que requiere para pagar aguas abajo, se crea un déficit. Y ese déficit es el que el gobierno va todos los años y lo suple. Y es lo que nosotros conocemos como lo que tú decías ahorita. Para el año que viene ya pensamos que va a estar sobre los 2.000 millones la falta de gestión correcta de las distribuidoras. Es las distribuidoras las que están perdiendo y las que están haciendo que todo el sistema eléctrico no sea confiable. Los inversionistas instalados en el país, nativos y extranjeros, que trabajan en el sector eléctrico, ¿tienen beneficios económicos? Claro que sí. Todo el que trabaja en el sector eléctrico tiene beneficio económico, a excepción del de la sede, porque el beneficio económico, acuérdate que es una bonificación, si es a eso que te refieres, de las ganancias, porque las únicas que tienen ganancias son las privadas. No, me refiero al sector privado del mundo eléctrico dominicano. Sí, sí. El sector privado en el mundo eléctrico dominicano tiene ganancias. Sí, tiene ganancias. Ahora bien, entonces te pregunto, Juan Tomás, desde que yo soy niño, que vivía en el campo, recordaba los problemas, que la luz, eso significaba deficiencia y problemas en el sector eléctrico. Hoy día, cuando ya porto nieto inclusive, hay 2.000 millones de dólares que el Estado tiene que aportar al sector eléctrico estatal. Entonces, ¿por qué el Estado sucede que tiene pérdidas y tú indicas que el que trabaja también en ese mundo eléctrico dominicano, que es compañía, inversionista privado, tiene beneficios? Claro. ¿Qué es lo que pasa? Mira, la realidad es que yo entiendo que en las tres sedes, hoy en día, lo que existe no es política, sino es politiquería. ¿Y qué es la politiquería? No sería, Juan Tomás, hoy día, sería siempre, porque si ese es el común denominador de la situación. Es el común denominador de la situación. Y yo siempre he dicho que ha sucedido así. ¿Por qué? Porque cuando no cuadra en el sector privado, ¿quién paga? El inversionista. ¿Quién sufre? El inversionista. Tiene un nombre, un apellido, una persona, un doliente. Claro, claro. Tiene doliente. Cuando no cuadra en el sector público, que son las tres sedes, todo lo que tú estás oyendo y todo lo que tú oyes, nada más son para las tres sedes. Las otras generan su energía, las otras tienen su contrato diferente, las otras tienen un manejo completamente diferente. Todo el boom que hay, todo el desorden que existe, son para las tres sedes, de norte, de sur y de este. Entonces esas son las que están causando las distorsiones. Pero ¿qué sucede? Que ahí todo el mundo quiere hacerse el gracioso. Y entonces no hay manera de cómo tú hacerte el gracioso y ser eficiente. Entonces, yo voy a estar de acuerdo con José Lois Malcún, que sentado en ese asiento ha propuesto y es de opinión que las EDES deben privatizarse. Se privatizaron. Y en un momento quienes, que no fue privatización, fue capitalización, se valoraron los activos de la sede y en esa misma proporción se le exigió a un socio que pusiera esa misma cantidad de dinero para resolver la problemática que hay hoy. ¿Cuál es? Las inversiones en las diferentes etapas de la distribución, ya sea en poste, ya sea en cable, ya sea en subestaciones, en todo el negocio de distribución. ¿Para qué? Para eliminar todos los problemas que hay. Pero la ley fue sabia. La ley le dio un plazo hasta el 2005. ¿Pero qué sucedió? Que en el medio se quejaron porque el precio de la energía, la indexación no era tan rápida. Te recuerdo que en aquel momento se fijaba el precio en este mes para aplicarlo el mes que viene, pero tú tenías 2 facturas de atraso. Cuando las EDE venían a cobrarlo, ya eso estaba completamente desfasado de la realidad y existían unas deudas que ya corrían no solamente intereses, sino hasta mora. Pero además, compromisos que tenía la CDE en ese momento no eran honrados con la rapidez que se requería, y ya entonces eso agravaba la situación y se fue complicando y fue interviniendo la politiquería.
¿Y qué es la politiquería? Es hacer lo que se entiende le es conveniente al gobierno para ganar votos. Y en los servicios públicos no se trabaja de esa manera. Esto, yo no creo que haya un solo dominicano que no sepa lo que es esto. Porque lo tiene, lo utiliza y lo paga. Entonces, el servicio eléctrico debe ser algo igual. El agua debe ser algo igual. Yo tengo derecho al servicio eléctrico y es considerado un bien básico, un derecho fundamental. Pero yo también tengo derecho fundamental al libre tránsito y yo no puedo ir y montarme en cualquiera de las guaguas públicas que viajan al interior o que viajan internamente y decir, este es mi derecho, yo vine y me monté aquí yo no tengo que pagar un centavo. Entonces, tenemos que estar conscientes que para recibir la calidad que requerimos, y que no solamente, te recuerdo que anteriormente la renta per cápita era lo que medía el bienestar de los seres humanos, hoy se mide en cuanto a la cantidad de energía que consume, te da un bienestar, y ese bienestar lo marca esa energía que tú consumes. Entonces, para yo poder tener una vida digna, yo necesito un mínimo de energía eléctrica, pero yo tengo que pagarla, porque aunque sea un derecho fundamental hay que pagarlo. Entonces, eso es lo que no se ha hecho, desmontar la politiquería de la que es la administración de la energía eléctrica pública. Entonces seguimos haciéndonos el gracioso y tenemos un subsidio cruzado que yo reto al dominicano que me establezca una tarifa adecuada para con ese subsidio que cubra los costos del sector. Has mencionado ese término en un par de ocasiones, subsidio cruzado. ¿Qué es? Los que consumen más de 700 kilos tienen una energía más cara para ayudar a los que consumen menos de 700 kilos. Pero aún así, los que consumen menos de 700 kilos son demasiados. Y aún resolviendo la problemática de las pérdidas, las técnicas y las no técnicas, hay dos distribuidoras que no cuadrarían su caja, quedarían en rojo. Entonces, desmontando aquello y haciendo una tarifa que cubra costo es lo mejor, pero desmontando el subsidio cruzado y que el gobierno de manera puntual se haga cargo de un subsidio focalizado a quien lo necesite. Muchos me dirán, eso es muy problemático. No, el presidente que gana, que es Leonel Fernández, el 16, va a tomar posesión de agosto del año que viene, a los 4 días tendrá en su escritorio una lista de quienes tienen el subsidio. Ya sea porque lo reciben como subsidio cruzado o lo reciben porque tienen una asignación directa de una tarifa. ¿Y qué va a pasar? Son centenares de miles quienes están en esa situación. Pero eso está en la EDE. En la facturación de la EDE está, sí. No lo vamos a inventar. Por eso te dije que de lo que tienen ya un contrato. Lo que no tienen contrato, que son los que se la roban, es simplemente hacer un operativo y hacer un censo de esas personas. Pero entonces significa lo que indicas que habría que democratizar la tarifa y todos que paguemos un determinado precio por kilovatio. Vamos a llegar hasta allá. Porque ahí es que viene el problema de los problemas, el costo político. El costo político, vamos a llegar hasta allá. ¿Qué sucede? Que una vez yo identifique a todos, me da a mí en ese tiempo que estoy identificándolo a todos, me da tiempo a mí de pedir mis medidores. Y tenemos un estimado de cuántos clientes tenemos en el país. Hay 3 millones y pico de clientes. En ese tiempo ordenamos, pero en ese tiempo también hacemos las investigaciones de la mano del plan social de la presidencia, de quiénes de eso. Todavía seguimos con el subsidio cruzado, no hemos cambiado, simplemente estamos investigando, haciendo estudios, averiguando aquí, averiguando allí, para poder machar y tener una información final. Entonces, cuando ya yo tenga los que no están con contrato, más los que están con contrato que tienen subsidio, yo tengo un listado. Lo que yo tengo que entregar ese listado es al plan social, que el plan social salga a investigar quién realmente lo merece y quién no. Y no necesariamente tiene que ser que salga. Podemos establecer un mecanismo en donde ellos vengan
Las personas que comienzan con A le toca el día primero, a la que es con B el día 2 de todos los meses, y de aquí al año que viene, el que no haya venido se quedó sin subsidio, y así lo vamos a recibir. Y así tú dosificas y comienzas a trabajar. O en esta semana lo con A, en la que viene a los con B, o sea, se hace un programa. Hay personas con mucho más capacidad que nosotros para establecer ese tipo de mecanismos, pero la realidad es que el listado existe, no hay que romperse la cabeza para elaborarlo, las sedes ya lo tienen, entonces a partir de ahí lo que hay que trabajar, ¿para llegar a qué? A eliminar dentro de un año, dentro de año y medio, el tiempo que se paute para poder hacerlo, para eliminar el subsidio cruzado y que venga y entre el subsidio focalizado. De esa manera, ¿qué va a suceder? Que de todas las pérdidas que tenemos, técnicas y no técnicas, vamos a desmontar, de acuerdo a mis números, la mitad. O sea que lo que fue al año pasado 1.800.000, me quedaría en 900.000. Me quedaría en 900.000 y en ese momento yo podría seguir haciendo trabajo con la parte de innovación para bajar eso todavía mucho más. Entonces, interpreto lo siguiente, aplicando esa decisión, yo que pago una tarifa alta porque consumo más de 700 kilos mensuales, mi tarifa individual el sentido común bajaría de costo. Es lo que yo entiendo. Sin embargo, yo que tengo un subsidio cruzado, como mencionas, que consumo menos de 700, mi tarifa llegaría a ser igualada a una sola tarifa que habría. Yo pagaría más por una tarifa. Sí, entonces, habríamos algunos, si no califico. Habríamos algunos que de una manera incorrecta estamos recibiendo un subsidio, porque yo lo recibo igual que tú. Pero yo entonces soy una a mí, persona yo que vivo sola y al vivir sola, mi consumo es por debajo de 700. Ya. Pero yo lo necesito. Es justo que el gobierno invierta ese dinero o que alguien que consuma más de 700 me lo esté regalando. Y podría en la práctica, antes de ir a la pausa, Juan Tomás, podría en la práctica no están eso... haciendo muchas señas, yo creía que era pelota parece. Que estábamos jugando. Sí, yo pienso que hay algo de eso. ¿Podría en la práctica eso un próximo gobierno aplicarlo, o cualquier gobierno? Porque entiendo que por eso es que no se ha aplicado. Todo lo que yo te estoy diciendo, incluyendo la innovación que vamos a hablar después de la pausa, se aplicaría en los primeros 2 años, pero no en los 2 años que ha prometido el actual presidente que iba a resolver los problemas, en 2 años reales y menos. Para que tengas una idea, en la favela de Brasil se resolvió en 2 años. O sea, nosotros no tenemos ningún barrio. Ese es un compromiso que ustedes hacen con Rabito. Es un compromiso con Rabito. Bien. Juan Tomás García con nosotros hoy hablando del mundo eléctrico en la República Dominicana. En breve retornamos. Juan Tomás García, para terminar de mi parte el tema de la globalización del mecanismo de medir la energía eléctrica por hogar en República Dominicana, habría que cambiar todos los medidores por esos medidores que yo diría son medidores inteligentes, correcto, obviamente. ¿Puede asumirse ese costo? Porque es alto. Yo aprendí cuando estudié, una de las carreras que estudié fue administración, es hablar de un término abreviado que se llama TIR, tasa interna de retorno. Y toda inversión va a depender de la tasa interna de retorno de esa inversión. Si con esa tasa interna de retorno yo me quito aproximadamente 20% de lo que son las pérdidas, si hoy es de 41.6, yo me quito el 20, estaría quitándome el 50. Si tumbaría el 50, estoy tumbando 900 millones. Y a ritmo de 900 millones, este proyecto, conforme al costo que existe, estaríamos hablando de que se repaga en 3 años. Ya, y no sería menos sonoro utilizar esos contadores inteligentes
y seguir con el esquema del subsidio cruzado y todo el mundo sigue igual y van a aumentar los ingresos porque se van a evitar muchas pérdidas. Pero las sedes no cuadran. Aún cobrando el 100%, habría dos que todavía seguirían en rojo. ¿Cuáles son esas? EDENorte y EDEeste. Oh. Entonces la esperanza de que haya eficiencia en esas instituciones del Estado es muy lejana. Es que tú no puedes tener lo mejor de dos mundos. Eso es imposible. Eso es lo que todos hemos aspirado desde pequeño, tener lo mejor de dos mundos. Hay que sincerar las realidades. Exactamente. Y llevar un sistema para tú hacerlo eficiente, llevarlo a que él sea autosostenible. Si él no es autosostenible, tú no puedes aspirar a la eficiencia. Lo que sucede en el sector privado del mundo eléctrico dominicano. Obviamente que sí. Ahí cuando hay que dar los mantenimientos, se le dan los mantenimientos. Cuando hay que hacer los cambios, se le dan los cambios. Cuando hay que hacer la inversión, se hacen las inversiones. No hay demora. Y tú ves que tienen sus estaciones de emergencia, que cuando revienta una inmediatamente va y llega la otra, pero ese es móvil, porque tienen en el almacén sus estaciones para poder asistir cualquier eventualidad. Cuando vemos que el ciclón Fiona el año pasado, así era que se llamaba, Fiona o Fiona, devastó la zona este, la empresa CEPEN en 3 días levantó el sistema. En 3 días. El Estado Dominicano le tomó casi 6 meses resolver esa situación. ¿Por qué? Porque se concentró todos los esfuerzos y no escatimó nada, porque tenía con qué hacerlo y con qué respaldar eso. ¿Y qué era lo que tenía? Bueno, que estaba cobrando la energía correcta, al precio correcto, y en ese momento, si no lo tenía en caja, podía ir a los bancos y tomar cualquier préstamo, pero asumir cualquier responsabilidad en ese sentido, que le permitiera resolver en tiempo breve la calamidad a la que fue sometida, porque nadie previó que eso sucediera. Sin embargo, el crecimiento de cada una de sus zonas sencillamente está visualizado por alguien, pero también adelantándose a que eso suceda para por lo menos plantear en un presupuesto la inversión de cara a ese crecimiento. Aquí no, aquí jugamos a la no coincidencia, a que este barrio creció, pero nunca me va a consumir todo el mundo al mismo tiempo. Y eso fue lo que pasó, el calor obligó a que coincidieran y las redes no estaban listas para esa coincidencia. Entonces, obviamente, si queremos calidad, cantidad y continuidad de energía, debemos pagarla. O sea que el director de EDESUR no deja de tener razón cuando dice que el calor provoca esta situación de apagones y de cortes. El crecimiento de la demanda energética, a lo que llaman récord, que ya va a haber que cambiarlo en los libros, no crecimiento de la demanda, sino récord de la demanda, sucede todos los años. Porque sucede, ¿qué pasa? Que la demanda crece en un 9%, alrededor de un 9%, todos los años. O sea, el año que viene, lo que hoy tenemos, lo vamos a superar en un 9%, pero no lo dice Juan Tomás García. Lo dice el Ministerio de Energía y Minas en un estudio, que no sé si esto lo pueden frizar. ¿Qué tenemos ahí? Ahí tenemos el crecimiento, te lo voy a pasar, el crecimiento anual desde el 2018, el cual establece que es un 9%. ¿De los apagones? No, de la energía. De la energía. El consumo energético, la demanda energética. Entonces, si yo mis redes no la preparo hoy para recibir ese 9% de incremento, ¿qué sucedió? Míralo ahí. Ya, por eso ahí es tú que... la tienes. Entonces, ¿qué sucede? Pero tenemos, ¿cuántos años de este gobierno? Tenemos 3 años, 3 por 9, mi matemática no es buena.
3 por 9, ¿cuánto es? 9,27. Ajá. Entonces, la demanda desde que ellos llegaron ha subido un 27%. ¿Y la oferta? También ha ido a la par porque ellos encontraron una Punta Catalina y ellos ingresaron 380 megas de 2 plantas. Estamos even, no hay problema entonces. No hay problema en ese sentido, estamos muy even, pero no hay problema en ese sentido. El problema es que las redes no lo aguantan. Ah, las redes. Las redes no porque lo las redes están hechas, están construidas para una potencia la cual ha sobrepasado por el crecimiento de la población y por el crecimiento de la industria. El ministro Almonte no estaba equivocado, pero era parte de su trabajo preverlo, no anunciarlo, porque no estamos en un aula de una universidad, estamos en un examen práctico. Y en los últimos 10 años, por ejemplo, y después menciona los últimos 3 años, aunque 3 años en el mundo eléctrico es corto ese tiempo, pero en los últimos años, ¿qué hemos hecho en cuanto a las redes? Yo te puedo mencionar un anuncio de una empresa que ya desapareció, la CDE AAA, la cual decía, estamos trabajando, estamos repotenciando subestaciones, redes, en fin, ¿qué era eso? Repotenciar es darle una potencia mayor a lo que hay, darle un tratamiento a lo que hay, darle mantenimiento a lo que hay y de cara a la demanda, a la nueva demanda, readecuar todo ese sistema de distribución. ¿Y el nivel, Juan Tomás, de capacidad de nuestras redes, cuál es respecto a la instalación que hay de generación? No, las redes no soportan la cantidad de generación, lo han demostrado. ¿Pero se está trabajando en redes? No, no se está trabajando. En drones sí, en redes no. Explícame lo de drones, no lo entiendo. Hay un efecto de calentamiento que en energía se determina, es un preaviso, es un aviso para fallas. Entonces, ese calentamiento, pues, hoy lo estamos estudiando con drones, pero ese efecto de calentamiento, con una ecuación matemática, de acuerdo a la capacidad de las redes, y de acuerdo a lo que tú le estés inyectando, tú te das cuenta si ocurre o no ocurre. Sí, porque es directamente proporcional una cosa a la otra. Entonces, obviamente, tú tienes como manejador de un servicio de distribución estar siempre al día de lo que está pasando con tu sector. ¿Por qué? Porque tú eres un monopolio geográfico. Tú, en la República Dominicana, tú no eres de norte. Tú eres la única que en el norte de una demarcación que comienza aquí y termina allí, tiene derecho a vender energía. Tú como cliente no puedes decir, bueno, no lo voy a comprar de norte, lo voy a comprar a EDX. No, tú le tienes que comprar a de norte. Entonces, de norte tiene que hacer las gestiones que le manda la ley, porque es la ley que le obliga a tener calidad, cantidad y continuidad de energía. Y el regulador es que tiene que exigirle. Lo que pasa es que el regulador, en este caso, es el mismo distribuidor. Gobierno regula, gobierno distribuye. Hay que ser muy justo y tener bien delimitadas las dos funciones para tú... Pero eso puede verse como una ventaja. Para el gobierno sí, para nosotros los usuarios es una desventaja. Pero entonces, ¿por qué el descuido con el tema de las redes? Si es elemental e indispensable. Porque cuando se pierde dinero en la distribuidora, a donde van es donde papá gobierno. Si papá gobierno tuviera doliente, pues no se perdiera dinero. Imagínate que a un inversionista tú le dices, mira, este mes perdimos 5 millones de dólares y el mes que viene perdimos, y al final tú tienes que buscar 1.800 millones de dólares. Bueno, yo creo que él cogería un camión compactador de basura y metería a todos los empleados que están ahí y le diera el botón para echarlo al zafacón. Porque eso quiere decir que lo que está ahí no sirve. Y eso está pasando aquí. La capacidad, la improvisación es lo que está manejando el sistema eléctrico de distribución. Es incapacidad, falta de gestión. ¿Desde cuándo sucede eso, de acuerdo a lo que dices? Mira, a tu modo de ver. Ha empeorado ahora, pero tradicionalmente hemos tenido debilidad. Desde que se recompraron las sedes, hemos tenido debilidad entre delimitar la línea de regulador y regulado. Entonces, los actores, los responsables, los funcionarios escogidos durante años, ahí es que entonces radica, a tu modo de ver,
esa situación que hoy estamos tratando de ver cómo podría mejorarse en el futuro? No. No. Tiene que ver, pero no. Tú has visto en los partidos Pero te agrego, ha habido funcionarios dirigiendo. Ahora me estás orientando la Sí, pregunta. ha habido funcionarios dirigiendo Hemos que visto- verdaderamente son los que han debido ser designados o hemos carecido de ellos. Ese es el problema. Tú ves en partidos de basquetbol personas que tú dices, caramba, este tipo con saco y corbata, ¿quién es? Es el dirigente, es el que le dice, la zona es este, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. Esa persona, ese playmaker, esa persona que organiza, que dirige, que encamina, que hace la unión entre el equipo para fijar un objetivo y ese objetivo sea alcanzado, es lo que ha faltado en este gobierno. No tenemos una persona que, y no lo dice Juan Tomás, lo dicen los hechos. Aquí se le entregó al actual ministro de Energía y Minas el sector eléctrico entero. Se le entregó la CDE y él fue el presidente del grupo escogido o de las personas del comité de liquidación de la CDE AAA, pero él fue el presidente del Consejo Unificado de las 3 sedes también, que manejaba las 3 sedes, pero también él fue el de la web, pero también él fue el de Punta Catalina. Sí, la Punta Catalina, aquella que se olvidó comprar carbón en un momento y eso le costó al país alrededor de 400 millones de dólares. Entonces, Nada pasó. Nada pasó. No ha habido. Yo he pensado muchas veces sentarme a escribir un proyecto de ley, a ver si consigo un legislador que se haga cargo de la postulación de esta ley ante cualquiera de las 2 cámaras para introducirla, y es que la corrupción no solamente es por actuación, sino es por falta de capacidad, y esa falta de capacidad provoca pérdida al Estado. Si usted no está capaz, no está preparado para desempeñar una función, usted no debería de aceptarla. Entonces, fíjate cómo ahí se perdieron 400 millones de dólares y como tú dices, no pasó nada, porque papá gobierno no tiene doliente. Ahora, mencionas a don Antonio Almonte. Yo no lo he mencionado todavía, hablé del ministro. Bueno, el ministro se llama Antonio Almonte, Sí, es correcto, que ha estado en este lugar, ocupando tal, Punta Catalina, las webs, o sea, el sistema completo, correcto, manejándolo. Pero antes de él, ese nivel que criticas de eficiencia estaba también en un nivel similar de deficiencia, o sea, no es hace 3 años. No. Porque el problema es a partir de 3 años. No, el problema se le entrega con un 28 de pérdida, porque las pérdidas vienen desmontándose, Vienen en escalón. Eso no es algo que hacen la inversión y de repente todo se cae. Eso venía mejorando, porque además hemos ido aprendiendo. Cuando comenzamos en este sector, no teníamos los conocimientos que teníamos hoy, porque hoy tenemos la experiencia. Y hoy, a base de prueba y error, podemos descartar algunas cosas y podemos asumir algunas otras. Hace 3 años la tendencia era a mejorar, que venía año tras año. Claro que sí, estaba en 28. Entonces se ha revertido esa tendencia. Está en 41.6. No lo digo yo. Hay un personaje de la historia política que siempre iba a los programas, iba con los papeles. Don Homero Lajara Burgos. Mira quién lo dice. Ahí las pérdidas totales de energía ascendieron a un 41% de la energía comprada. Ok, esas estadísticas, ¿quién las hizo? El CRES. Entonces, no lo digo yo. ¿Y qué dice el CRES? Que el 32% de esas pérdidas corresponden a la energía comprada pero no facturada. Y el 9% corresponden a la energía comprada, facturada, pero no cobrada. Ahí entonces la gestión tampoco es buena, porque no hay buena gestión ni hay buena planificación, porque con planificación yo desmonto la primera parte y tengo que llevar a cero con gestión. Usted tiene la mejor gestión, tú no me pagas, yo te desconecto. Muy bien, todos estos
estas expresiones, esta exposición que hasta ahora has expuesto, vale la redundancia, Juan Tomás, nos habla de cosas que verdaderamente no quisiéramos que estuvieran pasando. Tomándote la palabra, esa es la realidad, siendo como dices. Ahora bien, ¿cuál es la parte de la luz al final del túnel o qué puede avisorarse o qué debe hacerse para que entonces esta situación cambie? Porque va a pasar que a mi nieto le va a suceder lo mismo que a mí desde que yo tenía su edad, que el problema de la luz, el problema, así es que lo identificamos coloquialmente, el problema de la luz. Yo recuerdo en el 65, en la Revolución, que yo estaba pequeño, y en mi casa había una galería tipo L, y mi padre, teníamos dos carros, parqueaba uno de este lado y otro de este lado. Cuestión de que se le hiciera difícil a alguien entrar, pero el calor arreciaba y la energía faltaba. Y salíamos a la galería a dormir para mitigar ese calor. O sea que desde hace muchos años estamos padeciendo de esta situación y seguiremos padeciendo si no viene un gobierno que entienda, y es el gobierno de Leonel, que entiende que esto tiene solución, que es una solución viable en corto tiempo y que el costo político es mínimo, pero el costo y el beneficio de todo es inmenso. ¿Y por dónde ustedes, porque el sector eléctrico tiene muchas aristas, ya la he mencionado, generación, distribución, comercialización, redes, ¿por dónde ustedes iniciarían? Aparte de lo que ya te hablé, que ya existía y lo que ha faltado de voluntad política para aplicarlo, nosotros como equipo que llega a la Fuerza del Pueblo, de la mano de un grupo de ingenieros y conocedores del sector, tenemos una tecnología de ingeniería desarrollada por dominicanos, que utilizando ya diferentes equipamientos podemos llevar a la energía a su ecualización perfecta. La energía es cadencia, la energía es sinusoidal, la energía es ritmo, si tú lo quieres, es armonía. Entonces, utilizando diferentes equipos podemos llegar a vencer todo eso que me obliga a utilizar energía para vencer esas distorsiones y que te llegue a ti una energía eléctrica a tu casa ya consumible, pero en el medio pierdo. Y todo eso que yo pierdo en ese transcurrir, ya sea por generación, ya sea por distribución, nosotros a través de un equipamiento y una ingeniería, como te dije, local, creada por dominicanos, tenemos una solución a la problemática de las pérdidas no técnicas. Eso significaría aproximadamente entre un 15 y un 20% de ese 46. ¿Cuáles son las pérdidas no técnicas en energía? Las pérdidas técnicas. Las no técnicas son el robo y no hay otra. Las técnicas son las que yo te estoy hablando. Esas pérdidas serían aproximadamente alrededor de un 20%. Y eso en 2 años, y con una inversión de entre 700 y 900 millones, nosotros estamos completamente seguros de que la vamos a eliminar. Vienen 2 demos en camino porque la gente no le cree al otro cuando le habla, y tienen razón, le han fallado mucho. Pero es que cada 4 años uno escucha, a partir de tal fecha, todos los presidentes y candidatos tienen eso, a partir de tal fecha. Nosotros traemos 2 demos y ustedes van a estar claros cuando nosotros los instalemos y van a ver los resultados de esos demos. Van a estar en 2 puntos del país, una de ellas va a ser colocada en Funglode y ahí vamos entonces a utilizarlo. Estamos hablando de este año. De este año, y vamos a permitir el monitoreo por instituciones de alto nivel y alta credibilidad en ese sentido, para ver las mejorías que hace la instalación de esta ingeniería acompañada con tecnología. Y la verdad es que es asombroso lo que se puede hacer con una inversión relativamente pequeña y en un tiempo que definitivamente sería
un 20% de lo que costaría el tiempo que se llevaría otro sistema. Y es de la única manera. Eso es innovación. Eso es innovación. Te digo que nosotros tenemos la próxima entrada que tiene programada, son unos 50 megas que Punta Catalina va a colocar en una turbina sumamente ineficiente, y eso me dice a mí que por la ineficiencia y la rapidez con que se están instalando es que no se visualiza ningún tipo de entrada de energía firme a corto plazo que no sea Manzanillo. Entonces, previendo esta falta para este gobierno que le queda un año, ellos están tratando de que siga más o menos en break-even la producción con la demanda. Nos dejarían a nosotros ese gran problema, pero nosotros vamos a vencer. Con la fuerza del pueblo venceremos. Bien, y entonces, Juan Tomás, la parte de esas personas ensacadas que tú dices, que dirigen esto, y ustedes tienen el personal de dirigencia eléctrica diferente a lo que hemos tenido hasta ahora, que tú te quejas que no ha sido lo mejor. ¿Ustedes tienen ese personal? Definitivamente que sí. Pero tenemos el mejor playmaker que tiene la política dominicana, que sin duda alguna lo es Leonel Fernández. Leonel Fernández, cuando se reúne con nosotros y nos pide que hagamos un plan de gobierno, nos pide no hagan solamente lo que posiblemente se puede hacer con lo que existe. Indaguen, averigüen, tráiganme nuevo, cosas frescas que yo pueda implementar en un próximo periodo de gobierno, pero en un tiempo relativamente corto. Y eso es lo que hemos hecho, llevarnos de lo que él nos ha pedido, y ahí hemos encontrado lo que existe. Y hemos puesto a trabajar el intelecto de nuestros mejores técnicos para crear esa ingeniería que nos permita asumir este reto que el pueblo dominicano nos va a poner definitivamente el próximo 16 de mayo en la mano de una persona que ha demostrado que el progreso, el desarrollo, el bienestar del país ha sido su norte y es su interés. Bien, Leonel Fernández. Bien, Juan Tomás, estamos escuchando otro compromiso previo, adicional a anteriores que hemos escuchado. Veremos si el porvenir indica que ustedes son favorecidos, llegan a gobierno, y veremos qué podríamos decir dentro de 2 años en este mismo programa sobre eso que hablas hoy acá. Hago un compromiso contigo para venir a hablarle al pueblo de los logros de los primeros 2 años del gobierno de Leonel Fernández. Bueno, Andris, fija para dentro de esa fecha la presencia nueva vez de Juan Tomás pero yo espero García. Que antes de eso tú nos invites, no, por hablar de otras porque cosas, tenemos muchísimas otras cosas, no solamente es innovación. Por ahí venimos con una innovación del sargazo, por ejemplo. Ahí venimos un complemento para lo que son las renovables no gestionables, que son eólica y solar. Venimos con muchas cosas completamente diferentes en el mundo de la energía eléctrica que nos darán la confianza del pueblo para administrar la cosa eléctrica en el próximo cuatrenio a través de una presidencia de Leonel Fernández. Muy bien, Juan Tomás, vamos a escuchar cuando llegue esa propuesta del sargazo, para que ya ustedes prácticamente la tienen lista, y también a darle seguimiento a los demos que se van a instalar. A ver Prometí que te iba a invitar a una Zoom, claro que sí, para que tú seas parte, junto con otros amigos de la prensa que nos han muy bondadosamente invitado a sus programas, y hemos podido compartir con ellos. Y te dije la entrega de uno de tus programas del viernes pasado que daba esa primicia. Hoy estoy dando esa primicia de que los voy a invitar a una Zoom para con los dueños de la patente puedan ustedes ver lo que yo le acabo de decir de cara a lo que podemos nosotros aplicar en un próximo gobierno de Leonel Fernández. Bueno, van a tratar de mostrarnos realidades, y uno observa, los tiempos van cambiando, hablas de innovación y en eso se confía, en tecnología se confía, así que bienvenido, bienvenido. Y si ustedes tienen el equipo, pues mucho mejor. Juan Tomás García hoy nos acompañó en la hora 22. Nos vemos mañana en la misma hora acá, en este mismo canal.